Arcilla cocida. Video presentado por Aldo Moreno y Emicelio Orozco, de la carrera de PIAM, cuarto C. En este proyecto de la clasificación de los materiales nos tocó hablar sobre la arcilla cocida, que es una roca sedimentaria descompuesta constituida por agregados de silicato de aluminio hidratado, procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldespato, como el granito. Presentan diversas coloraciones según las impurezas que contiene, desde el rojo anaranjado hasta el blanco cuando es pura. Las arcillas se pueden clasificar de acuerdo con varios factores, así dependiendo del proceso geológico que las originó y a la ubicación del yacimiento en el que se encuentran. Se pueden clasificar en arcilla primaria. Se utiliza esta denominación cuando el yacimiento donde se encuentra es el mismo lugar en donde se originó. El caolín es la única arcilla primaria conocida. Arcillas secundarias son las que se han desplazado después de su formación por purezas físicas o químicas. Se encuentran entre ellas el caolín secundario, la arcilla refractaria, la arcilla de bola, el barro de superficie y el gres. La arcilla tiene propiedades plásticas, lo que significa que al humedecer puede ser moldeada fácilmente. Al secarse se toma firme y cuando se somete a altas temperaturas aparecen reacciones químicas que, entre otros cambios, causan que la arcilla se convierta en un material permanentemente rígido, denominado cerámica. Por estas propiedades, la arcilla es utilizada para hacer objetos de alfarería de uso cotidiano o decorativo. Los diferentes tipos de arcilla pueden mezclarse con diferentes minerales y en diversas condiciones son utilizadas para producir loza, gres y porcelana. Dependiendo del contenido mineral de la tierra, la arcilla puede aparecer en varios colores, desde un pálido gris a un oscuro rojo o anaranjado. Un horno diseñado específicamente para cocer arcilla es llamado horno de alfarero. La arcilla cocida al fuego es la cerámica. Es uno de los medios más comunes de producir objetos de uso cotidiano y una de las materias primas utilizada profusamente, aún hoy en día. Ladrillos, vasijas, platos, objetos de arte e incluso instrumentos musicales fueron y son moldeados con arcilla. La arcilla también se utiliza en muchos procesos industriales, tales como la producción de cemento, elaboración de papel y en la obtención de sustancias de filtrado. Bueno, entre las propiedades más importantes de la arcilla cocida está la plasticidad, que es la propiedad de un material que al recibir la acción de una fuerza puede permanecer deformado luego que éste se retira. Otra sería la tixotropía. Se define como el fenómeno consistente en la pérdida de resistencia de un coloide al amasarlo y su posterior recuperación con el tiempo. La hidratación e hinchamiento son propiedades características de las esmectitas y cuya importancia es crucial en los diferentes usos industriales, aunque la hidratación y deshidratación ocurren con independencia del tipo de catión de cambio presente. El grado de deshidratación si se está ligado a la naturaleza del catión interlaminar y a la carga de la lámina. La capacidad de absorción. Algunas arcillas encuentran su principal campo de aplicación en el sector del absorbente y que pueden absorber agua u otras moléculas en el espacio interlaminar o en los canales estructurales. Superficie específica o área superficial de una arcilla. Se define como el área de la superficie externa más el área de la superficie interna de las partículas constituyentes por unidad de masa expresada en milímetros 2 entre gramo. Merma. Debido a la evaporación de agua contenida en las pastas se produce un encogimiento o merma durante el secado. Refractariedad. Todas las arcillas son refractarias, es decir, resisten los aumentos de temperatura sin sufrir variaciones, aunque cada tipo de arcilla tiene una temperatura de cocción. Porosidad. El grado de porosidad varía según el tipo de arcilla. Esta depende de la consistencia más o menos compacta que adopta el cuerpo cerámico después de la cocción. Las arcillas que cuecen a baja temperatura tienen un índice más elevado de absorción, puesto
El uso de la arcilla cocida, denominada como un componente del barro, fue introducido en la península ibérica en el siglo VII a.C. La arcilla endurecida mediante la acción del fuego fue la primera cerámica elaborada por los seres humanos y es el material más barato y de uso más amplio que existe hoy en día. Sus aplicaciones abarcan desde la elaboración de ladrillos, utensilios de cocina como vasijas y platos, elementos musicales, por ejemplo la ocarina, e incluso sarcófagos o sepulcros utilizados en el antiguo Egipto hace más de 2500 años. Sus usos en la construcción son múltiples, pero principalmente se utilizan en la elaboración de tejas, losas, revestimientos, ladrillos, muros e incluso en el interior de las viviendas. La arcilla también es utilizada en muchos procesos industriales, por ejemplo, en la producción de cemento, en la elaboración de papel, en procesos químicos y la obtención de sustancias de filtrado, entre otras. En el proceso de obtención de la cerámica se pueden utilizar diferentes técnicas de acuerdo al uso que se le vaya a dar. En el caso de la cerámica decorativa y artesanal se utiliza el torno. El torno consiste en una herramienta en el cual se le deposita o se le pone una bola de arcilla en el centro del torno. Entonces esto lo que hace es girar y lanzarlo hacia afuera, mientras que con las manos se le va dando la forma y moldeando a un ritmo lento o como se lo decide emplear el alfarero. Una vez que se le ha dado la forma a la pieza en el torno y se ha secado, lo que sigue es someterla a cocción. Para que se le pueda dar su consistencia cerámica, se somete a temperaturas que oscilan entre los 980 y 1020 grados. ¿Sí? El tercer paso de la cerámica, una vez sacada la pieza del horno, consiste en bañar la pieza en esmalte cerámico, la cual quedará como transparente en la pieza y le dará su brillo característico. Para fijar los colores de la pieza definitivamente hay que someterla a una segunda cocción. Para ello debe tenerse extremo cuidado, pues los colores se pueden desprender. Las temperaturas para esto oscilan entre los 1050 grados hasta llegar a un límite de 1200 grados. En esta segunda cocción lo que se hace es fijar los colores y que su textura sea definitiva para que esté lista para su uso. Los productos elaborados por arcilla cocida pueden presentar grandes ventajas. Por ejemplo, altas resistencias a la compresión, incluso estando húmedos, por lo que se considera que son resistentes a impactos y a la erosión. Otra ventaja es que los productos de arcilla cocida presentan una alta resistencia al fuego. Asimismo, los ladrillos y tejas elaborados por arcilla cocida son muy resistentes a los agentes atmosféricos. Entonces, esto quiere decir que pueden ser utilizados sin ningún acabado superficial, lo que trae ahorro en costos. Además, el proceso de producción de estos ladrillos puede ser extremadamente intensivo en mano de obra, por lo cual se generan puestos de trabajo a personas incluso no capacitadas.